Gracias por conectarse. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión decía, le dice Juan José, los ponenciatorios, ¿no? Una mezcla ahí entre ponencia, conversatorio, una cosa así, medio híbrida justamente en estos tiempos híbridos. Siempre me acuerdo, hay un cantante de rock urbano que murió en el sismo del 85, que tiene una canción que se llama Tiempos Híbridos, precisamente. Y hablaba Rodrigo, lo recordarán algunos que nos ven. Y él hablaba justo de esos tiempos híbridos porque decía, en los 80s, pues cómo se estaban como apoderando de la cotidianidad del tema como la tecnología, ¿no? Pues todavía como la televisión, el radio. Yo creo que nunca se imaginó que íbamos a terminar así de tecnologizados, ¿no? O a lo mejor él venía del futuro, tuvo que regresar a su tiempo, ¿no? Durante el sismo. Ya Rodrigo se volvió una leyenda urbana de la Ciudad de México, justo como por todo esto. Y sí, estos tiempos híbridos que nos tienen un poco aquí en este congreso también, o en este encuentro, en esta reunión con ustedes que nos ven y sobre todo con los panelistas, ponentes, colegas que están aquí en la sala de esta sesión y que, pues que nos permite pues, conocer gente de muchas partes del mundo. En ese sentido, el congreso es internacional, no tanto como porque pretendamos ponernos como alguna etiqueta en ese sentido, sino porque realmente hay una oportunidad de conversar desde muchas posturas y muchas realidades distantes, pero que se encuentran, ¿no? Y creo que de eso se va a tratar esta ocasión, las conversaciones y las ponencias, las presentaciones de ustedes que me gustó mucho cómo coincidieron. Yo hasta pensé que se habían puesto de acuerdo porque dije, no puede ser que, que sea tan coincidente, pero quedó perfecto en un panel como donde vamos a platicar, ya lo escucharán quienes nos ven, sobre nosotros, ¿no? En principio de cuentas, que nosotros y nosotras, que estamos en este tema del patrimonio, de la arqueología, de los monumentos y de todos estos avatares que nos unen y bueno, pues fieles a nuestra costumbre en el proyecto, quienes nos están viendo por primera vez, sabrán que tratamos de hacer algo en todos nuestros espacios mucho más libre, mucho menos acartonado, menos riguroso, que de verdad construya una plataforma de confianza, ¿no? De libertad, de camaradería, ¿no? de libertad, sobre todo, para poder hablar, para poder decir, para poder compartir, y eso también tiene que ver con el asunto de los sin gafetes, ¿no? Un poco decía yo ayer en el congreso, en el taller, pues la primera sesión del congreso que fue el taller, que la idea de llamarlo así es un poco desde el nombre, marcar la intención de armar un espacio más horizontal quizás de conversación, ¿no? Ustedes notarán que en este espacio no hay conferencias magistrales, no hay diferencia, digamos, entre quienes pueden presentar y quienes no, o a razón de qué, ¿no? Porque creemos que lo que nos une realmente a todos, ¿no? Y nos tiene como a todos juntos desde todas nuestras posibilidades y oportunidades de desarrollo académico y contextos de vivencia respecto al patrimonio y respecto a lo que es la historia, la arqueología y los temas que nos interesan. Entonces, por ahí que tratamos como desde esa seña, como de esa postura de llamarlo así, ¿no? Sin gafetes, dejar un claro que tratamos de construir un espacio, un evento distinto en términos de, de otras tradiciones, ¿no? De encuentros o de congresos o de coloquios o como les quieran llamar. Entonces, ahí hago esta aclaración siempre porque ustedes notarán que más que hacer un protocolo de presentación de nuestros queridos panelistas, que yo en todo caso les pediré que si lo deciden y así lo desean, se presenten y un poco platiquen también sobre sí mismos si lo desean, pero si no, creo que de lo que vamos a hablar en sus temas va a ser muy elocuente respecto a de qué se trata, ¿no? De lo que cada quien ha estado investigando y como por qué estamos aquí reunidos para escucharles. Entonces, yo creo que con esto cerraría esta breve introducción también para quienes están conectados se vayan sumando. Y bueno, pues yo creo que podemos empezar en el mismo orden en el que estaba el cartel de inicio, si les parece bien.
Está Sam, después creo que es Francisco y al final Virginia, ¿no? Si estamos de acuerdo. Entonces, pues nada, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en el panel número 1, ¿no? El inicio de nuestros ponenciatorios, retículas críticas, mesas de debate o como les quieran llamar, a esto que vamos a hacer aquí en conjunto y que yo estoy seguro que les va a parecer muy interesante. Por ahí, si gustan, comenten en Facebook. Haremos lo posible por dar espacio, aunque vamos a pretender que la conversación entre ustedes, entre los ponentes, sea como un poco la base, digamos, de la sesión, pero también a lo mejor ustedes mismos pueden después responder algunas cosas en Facebook con más calma y detalle. Pero bueno, pues comenzamos. Sam, ¿listo? ¿Todo en orden? Perfecto, muy bien. Pues creo que toda la parte técnica también ya está. Entonces, pues bienvenidos, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. A ver, bueno, primero, ¿todos ven la pantalla? ¿Sí se ve? Ah, perfecto. Bueno, antes que nada quiero aprovechar para saludar y agradecer a Juan, al equipo de ARC Magazine, por haber desarrollado este espacio. Ya es la segunda vez que me ha tocado aquí, pues me ha sido una experiencia muy, muy buena siempre. También aprovecho para saludar a los que nos acompañan, bueno, aquí en el panel y también a través del Facebook y YouTube y los medios. A ver. Bueno, empezamos con una observación sobre las metáforas que se usan para describir la arqueología mexicana después de la Revolución. Más o menos la arqueología de Lina, desde la fundación de Lina hasta la creación de la Secretaría de Cultura, allá por 2017. Muchas veces esas metáforas implican solidez, homogeneidad y oficialismo. Por ejemplo, para Federico Navarrete, quien cito aquí, es un monolito, ¿no? José Luis Lorenzo dice que es un monopolio estatal. Para Luis Vázquez León, que paz descanse, es una leviatán arqueológico, ¿no? Esa tendencia también se nota en las críticas también que se hace de la arqueología de Lina, ¿no? Una arqueología oficial mexicana, como el libro de Manuel Gándara, o una escuela mexicana de arqueología, ¿no? Nombres como si fueran nominalizados. Dicha imagen de solidez y oficialismo sí tiene su respaldo histórico en trabajos conocidos de la historia de la disciplina. Historias que, como argumentó Aide López Hernández, tienen en común, y cito, el progreso y el centralismo que permean buena parte de sus parámetros para consolidar un origen y desarrollo progresivo sustentados en héroes y genealogías de grandes lineajes y blasones, ya así sea la historia de arqueología mexicana de Ignacio Bernal, la arqueología oficial mexicana, de nuevo, de Manuel Gándara, o las piedras negadas de Eduardo Matos Moctezuma, para citar unos ejemplos conocidos que ocupan esta imagen, ¿no? Y bueno, de alguna forma, esta imagen, o sea, esta forma de denominar a la arqueología del INA es bien fundado, ¿no? La caracterización de la disciplina que tiene Luis Vázquez León se me hace sumamente adecuado. Cito, la peculiar administración centralizada del patrimonio cultural impedía la constitución de estos derechos a sus legítimos herederos al tiempo que condicionaba la actividad científica de la propia arqueología y de los arqueólogos que trabajaban bajo tal dominio. Cierra la cita. Es decir, la arqueología del INA suele enfocarse en la reconstrucción de monumentos arqueológicos, como sabemos, y la interpretación de la historia cultural mesoamericana para apoyar a las necesidades ideológicas, el nacionalismo mestizo y económicos, ¿no? El desarrollo regional a través del turismo del Estado mexicano. Bueno, sin embargo, perdón, lo que quiero hacer con esa ponencia es hacer la pregunta, ¿no? De qué tan válido sea esta caracterización de la arqueología de Lina y más bien hasta dónde.
En ciertos ámbitos creo que es sumamente importante y válido, pero en otros creo que es más engañoso que otra cosa. Bueno, para empezar, en términos epistemológicos, esta forma de hacer la arqueología pues sí tiene su influencia, ¿no? La importancia, por ejemplo, del concepto de Mesoamérica, tema de debate, claro, pero también hilo conductor para un sinfín de investigaciones, es un ejemplo de la fuerza epistemológica de esta manera de hacer la arqueología. También otras prácticas disciplinares, la excavación estratigráfica, el uso de las fuentes coloniales y así, pues también forman parte de la herencia de Lina, que por su formación de la materia prima, de la inspección de monumentos durante el porfiriato, la arqueología del Museo Nacional y la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana, ¿no? O sea, por todos esos raíces, ¿no? ha tenido esa fuerza. No se me hace exagerado decir que la epistemología de la arqueología de Lina, es decir, su forma de conocer e investigar el pasado, ha sido determinante para el devenir de la arqueología mexicana, pues ya sea en forma de apoyar a esa tendencia o criticarlo también, ¿no? También en términos políticos, esa imagen monolítica también se me hace adecuado, ¿no? El vínculo entre la disciplina arqueológica y el Estado data desde el porfiriato o antes y sobrevivió en gran medida la Revolución Mexicana y lo que pasó después. La historia de la disciplina, bueno, no carece de ejemplos en los que la arqueología responde a las necesidades del Estado y el Estado determina las actividades de la arqueología y los arqueólogos. Así, por ejemplo, Ignacio Rodríguez García organiza su obra por sexenio, argumentando que después de la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, y cito, la arqueología mexicana adquirirá una dinámica fundamentalmente presidencialista en sus principales intervenciones, cierro la cita. Ahí también otro ejemplo de esa fuerza política. Cabe recordar también que la arqueología mexicana fue un ejemplo fundamental, o sea, fundacional, de la categoría de arqueología nacionalista, propuesta por Bruce Trigger en 1984 y, bueno, ampliamente divulgado después, ¿no? A esas alturas, bien que parece que la arqueología de Lina es uniforme y dominante en términos epistemológicos y políticos, ¿no? Pero aquí quiero hacer dos sugerencias. Primero, quiero sugerir que nos falta mucho para entender el financiamiento de Lina y, bueno, de la arqueología mexicana también. Se puede asumir, por ejemplo, que la importancia ideológica del pasado mesoamericano tiene un presupuesto correspondiente. Desafortunadamente, según los ejemplos que hemos tenido hoy en día, bueno, creo que sugieren que no es así y se me hace que ha sido así también durante el siglo XX. Por ejemplo, para ilustrar, solo de forma rápida, podemos examinar unos presupuestos de proyectos arqueológicos para la zona arqueológica del Tajín. Eso es durante la llamada época dorada de la arqueología mexicana, que según Luis Vázquez León, más o menos entre 1952 y 1964. Y lo que llama la atención aquí, por un parte, es la variedad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven aquí por 1954, 55, casi no hubo presupuesto para nada. De hecho, el arqueólogo José García Payón, quien excavó en Tajín durante ese tiempo, tuvo que buscar fondos de petróleos mexicanos, de la élite local, de muchos otros lados, porque pues el INA no tenía y no le daba. Cabe preguntar con esta idea, por ejemplo, si tal fue el caso para las demás zonas arqueológicas del país, pero por lo menos sugiere que el poder del llamado Leviatán no se derive de un exceso de fondos, por decirlo así. Por otra parte, quiero sugerir que tampoco sabemos tanto sobre los efectos de la arqueología de Lina a nivel local y a largo plazo. Parece que son bastante variables, ¿no? Por ejemplo, en casos como Mitla, como argumenta Morgan Latham, parece que el poder del INA es como
como lo implican las metáforas, ¿no? Funciona como manera de apropiarse de un pasado milenio, en su caso, para ser un patrimonio nacional mexicano. Sin embargo, en otros casos, este proceso de apropiación nunca fue tan total como se imaginó o como se quiso. Por ejemplo, en el caso de Chichén Itzá, por ejemplo, autores como Lisa Breglia, Quetzil Castañeda, han explorado los otros usos del patrimonio por parte de gente como vendedores, custodios, turistas y otros. En el caso del Tajín, donde concentro mi investigación, yo he argumentado que hay otros procesos, por ejemplo, la desamortización de las tierras comunales durante el porfiriato, el desarrollo de la industria petrolera durante los 30, y así, que tienen que ver con el Estado, pero no en la forma que implica la categoría de arqueología nacionalista, ¿no? Para ir cerrando, para no demorar mucho, quiero sugerir algo sobre la importancia de ver estos partes, digamos, económicos y locales. O más bien, por qué la crítica de la arqueología tiene que ir más allá de cuestiones epistemológicas y las políticas nacionales del INAH, ¿no? Primero, si no cuestionamos la estabilidad financiera del INAH, perderemos de vista los arqueólogos y los funcionarios que pelearon por el presupuesto necesario para salvaguardar el patrimonio, tanto como los esfuerzos de los guardianes y los custodios, quienes trabajaron y trabajan a pesar de rezagos en el pago, malas condiciones laborales y así. Y segundo, si asumimos el éxito del llamado Leviatán en controlar la narrativa histórica del país, pues también perdemos de vista las historias regionales y locales que existen junto con o a pesar de las historias nacionales divulgadas por el Estado. Bueno, dados los problemas laborales y de vinculación comunitaria que sufre el INAH, que son un tema importante para la arqueología mexicana hoy en día, creo que vale por lo menos investigar, poner en valor y pues entender cómo fueron estas historias para ir entendiendo pues cómo podemos resolver los problemas de la arqueología mexicana en el presente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Sam. Pues creo que pensaba un poco como justo empezar con esta postura de Sam para ir construyendo como esta plataforma, ¿no? Como un estado de la cuestión quizás, ¿no? De cómo va por ahí. Y a lo mejor en ese mismo sentido, Francisco nos tendrá también algo que decir al respecto. Entonces, si estás listo, igual pasamos también a tu participación. Por ahí que hemos tenido algunos como inconvenientes en la transmisión de Facebook y YouTube, pero seguimos acá, seguimos transmitiendo, así que si se les desconecta la transmisión o algo, vuélvanse a meter a la página y seguramente ya lo habremos como refrescado la interfaz y esto y lo pueden seguir viendo, así que no desesperen, no se preocupen, vuélvanse a meter y seguramente ya estamos otra vez transmitiendo. Entonces, tú me dices, ¿listo, Francisco? Sí, Muy bien. sin Pues muchas gracias. problemas. Bienvenido. A ustedes, y bueno, antes que nada, pues nuevamente pues, agradecer a Arqueopatías por organizar este segundo momento que pues, ya poco a poco empieza como a marcar un tema interesante de cuestionarse más allá sin ese yugo de pronto académico o normativo o político, sino que pues ahora sí como que dijéramos, este es nuestro paño de lágrimas y ya por lo menos ayuda a lo que bien dice el dicho, una ayudadita y pues a seguir. Entonces, yo soy Francisco Casado, yo soy arquitecto y maestro en conservación de bienes culturales inmuebles y vengo, pues un poco creo que sumamente interesante quizás conectarlo con lo que ya había puesto en la mesa Sam. Y aquí una parte de lo que yo he estado empezando a revisar es justo esa frase incómoda que de repente nos toca escuchar siempre, que es hacer las cosas por amor al arte, ¿no?
pero en este caso es hacer a lo contrario. Vamos a buscar matar el amor al arte. Entonces voy comenzando y para ello quiero referirme a Donna Haraway, porque en uno de sus recientes intervenciones hizo una participación en bueno, hicieron un documental sobre ella y su trabajo, y justo tiene un título muy interesante que se llama Narrativas para sobrevivir, bueno, cuentos para sobrevivir como la naturaleza, era algo así. Y me pareció muy importante e interesante retomarla por una cuestión que dice. Toda la situación, y es casi siempre todo el ritmo de lo que ha sido su obra y su modo de abordar los temas y los objetos, es por las cuestiones de la narrativa. Entonces, si nos abocamos un poco en ese concepto, una narrativa pues nos va a... Ay, perdón. Una narración nos va a hablar pues de varios elementos, ¿no? Un espacio, un tiempo, personajes, argumentos y sobre todo un elemento que va a ser el que coordina todas estas partes y presenta ante pues el público, ¿no? Entonces, nosotros, ya sean arqueólogos, restauradores, arquitectos, etcétera, que dedicamos este tiempo y vida, sobre todo, a la conservación del patrimonio cultural, pues casi siempre nos prevemos que estamos dentro de la esfera de los personajes. Pero, y tener en cuenta que el patrimonio cultural está dentro de toda la narración, es parte de todo. Tiene una multiplicidad de vetas donde se incrusten en cada uno de estos aspectos. Pero entonces, ¿cuál es aquí la situación? ¿Dónde deberíamos estar nosotros también como mediadores, como estos puntos de intermediarios entre lo que serían los bienes culturales y el público y la parte administrativa, política, etcétera? Pues nosotros deberíamos estar un poco más ubicados en la parte del narrador, no tanto solo como los personajes. Entonces, ¿por qué no estamos ahí? Esa es ahí una de las primeras como preguntas a ir abocando. Y bueno, así como comentaba, pues hay un devenir siempre en la historia que nos ayuda a entender justo pues hacia dónde, de dónde fueron surgiendo varias cosas. Y pues bueno, no es de extrañarnos que el tema del patrimonio cultural siempre ha sido parte de todo el desarrollo de la vida humana. Siempre ha estado ahí presente, aunque es casi hasta el siglo XIX en el que empieza a ganar este concepto de llamarse patrimonio cultural y de empezar a plantearse esta idea de decirle, tal vez necesita o merece estar un poco más cuidado, ¿no? Ya tomarlo como un objeto de estudio. Y en las recientes, sobre todo en el caso de México, con las recientes reformas a la parte normativa, con esta incursión de la Ley General de Cultura, pues ya hay un punto donde ya se hace esta ruptura un poco de la idea de ya el Estado dejar un poco de lado, poco a poco, la noción de decir yo les voy a determinar a ustedes, los pobladores, qué es su cultura, pero ahora es yo necesito que ustedes me digan y me determinen qué es cultura, pero entramos al gran hoyo negro de todo este asunto que de pronto es, ¿qué es cultura, no? Entonces, 200 años no creo que son todavía lo suficientemente amplios para poder sacar como conclusiones de objetos, porque no solamente estamos hablando de objetos de manufactura humana, sino que también cuestiones naturales eh, y ya incluso intangibles o a escalas muchísimo más vastas como el territorio, el paisaje, etcétera. Entonces, aquí
tenemos justo uno de los primeros pues, puntos que nos han limitado en todo esto, pues es considerar que la cultura está dentro del rubro del entretenimiento, ¿no? Del rubro del ocio de cierta manera, pero visto desde ese lado como pues de la diversión, de cierto aleccionamiento, pero no tanto como una cuestión educativa. Entonces, esto lo ha limitado no solamente en esta cuestión de, pues, como decía Sam, de parte de un poco de considerar los recursos, y en medida en que no se ha podido dar cuenta que el tema de la cultura abarca más allá de otros puntos, es cuando tendríamos una noción importante a destacar. Entonces, pasando a este otro punto, tendríamos que también hacernos un replanteamiento de qué es y qué no es, ¿no? ¿Qué es el arte es igual a la cultura? ¿Son cosas distintas? ¿Qué es o qué no es el arte, la cultura? ¿Quién la hace? ¿Cómo la hace? ¿Para qué la hace? Sobre todo. O sea, esas cuestiones de pronto que de pronto uno incluso hasta se pregunta cuando sale de la licenciatura o del posgrado, que es este momento de blackout, donde ya no sabes ni por qué hiciste lo que hiciste. Estamos justo también ahorita empezando a encontrarnos en este momento. Por ello, se me hace muy importante comenzar a sembrar este tipo de preguntas para poder dar cuenta de varios aspectos importantes. Entonces, haciendo una revisión un poco no cercana a lo teórico de conservación o especializado, sino más, por ejemplo, en este caso, hacia la literatura. Lo que es arte y cultura, de cierta manera, se pueden identificar tres aspectos, que es el tema del placer, el planteamiento del ontológico y el tema de la presencia. Para ello, he tomado a varios autores, por ejemplo, Antonio Gamoneda, que justo habla una noción de que quizás tanto en la literatura y yo creo también que tanto también en el tema del patrimonio, esto genera esta atracción porque a final de cuentas hay una noción de finitud. Nos sentimos cerca de la muerte y por eso también podemos empezar a replantearnos muchas cosas sobre lo que se está haciendo, sobre lo que va a hacerse, todo ese tipo de reflexión. Agamben en tanto nos habla de que pues es el ser, somos lo que vivimos, en donde vivimos y donde estamos lo que consumimos también. Y que a su vez, pues todas estas cosas sí tienen un deseo implícito de ser conservadas, pero también no, se resisten también a esta parte, imponen una condición de pronto que de cierta manera, pues quizás no solamente se limita a ámbitos técnicos, sino va un poquito más allá. Incluso también, y la parte de la presencia, pues es este ámbito muy interesante que mantiene Ramón Shirao, donde pues estamos tratando de colisionar y convivir los tres momentos pues del tiempo en el mismo punto. Pero creo que de lo último también cabría resaltar un tema que plantea Gombrowicz, que es un poeta polaco que residió mucho tiempo en Argentina, que al final de cuentas el arte no es una ficción ni tampoco un rito, sino es una manera de hacer comunión, de poder generar esta comunidad entre los individuos. Entonces, ¿de dónde podría estar surgiendo el problema del amor al arte? Pues de esta noción de si hablamos sobre el tema de placer, entonces eso debe de ser suficiente. Ahí es donde puede empezar estas problemáticas de subjetividades narrativas. Pero el placer no es una cuestión nada más de de sentir ciertas emociones positivas. También hay nociones del placer que van más allá, que van incluso
contradecir un poco eso. También el placer no necesariamente es placentero, digamos, ¿no? Entonces, si recordamos un poco, volviendo a este punto entre lo que es arte, la conservación, pues todos los objetos van a tener pues un creador en su momento y ahora pues un conservador. A final de cuentas, los dos van a tener que identificar, proponer o establecer nociones sobre el concepto de este objeto, su materia, las técnicas, su función sobre todo esto, porque a final de cuentas, una de estas nociones que hacen los objetos, llámense cerámicas, llámense textiles, edificios, etcétera, etcétera, es una cuestión de nombrar y representar. Le ponemos nombre a lo que necesitamos saber y para qué nos va a servir, porque también a final de cuentas nos va a ayudar a otros ámbitos, en lo social, en lo político, etcétera. Entonces, para ello, aquí es donde entraríamos, y justo un poco donde se involucra el tema también de Sam, pues es que a final de cuentas, tanto creadores como conservadores requieren de recursos, y esos recursos, pues no son, digamos que, libres de temas de ser pues costosos, de ser difíciles de adquirir, de ser limitativos. Entonces, si esta parte de pronto que nos sirve como momento de formación y vocación, cuando se vuelca hacia el público, hacia los actores, a los intereses, ya sea a través de todos estos tiempos, no va a haber una forma de apropiarse de una manera más idónea. Necesitamos empezar también nosotros a plantearnos nuestras narrativas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, con toda esta parte de noción, el tema de la conservación, el tema de la creación artística es también una manera de entender la realidad, de protegerla de cierta manera. Y esto va en esta noción, porque al final de cuentas es preguntarnos por lo que vendrá, es preguntarnos por lo que hubo, por lo que fue, y empezar también a dar cuenta que quizás no toda la información que de pronto tenemos es la última y la única. También hay que darnos esa oportunidad de replantearnos pues todo lo que se ha ido presentando, porque al final arte y la cultura nos sirven para seguir sintiendo lo que es ser humano. En medida de que vayamos también empleando esta noción un poco más allá en la manera en cómo formamos a las nuevas generaciones, de la manera en cómo nos presentamos ante las instituciones sociales, políticas, a los interesados, incluso a los que de pronto están ahí al fondo y que no quieren preguntar, pues hay que acercarles esta parte. Esa puede ser una de las nociones para poder empezar a buscar una dignificación de la labor, porque al final es, creo que mucho más puntual empezar ahora a matar la idea del amor al arte y no dejar que el amor al arte nos mate, porque esa va a ser la parte más trágica de todo este punto. Entonces, para ir concluyendo, bueno, el hecho de que muchos de estos aspectos se rijan bajo nociones subjetivas, de una consideración axiológica, eso a su vez no las puede limitar ni dividir de cuestiones objetivas y cuantificables. Eso debe de empezar también a ser una noción importante a cambiar en la manera en cómo se presentan muchos puntos. Más que un concepto unificador a macroescala, que es una de las ideas que plantea Donna Haraway, hay que plantear cada uno de estos aspectos desde su propio contexto para que al momento de abalanzarse se forme como un gran enjambre de elementos puntuales que a final de cuentas pues se interconectan. Y al momento de
de dejar de narrar desde un aparato único. También, bueno, más bien, al empezar a establecer estas nociones de unas narraciones ya más puntuales, no hablar de que el templo tal o el sitio tal se inscribe dentro de sí mismo nada más, sino que está dentro de una esfera mucho más amplia, es cuando también podemos empezar a considerar y a tener a la mano puntos que se pueden usar como elementos clave para generar estas sinergias de objetivos. Al final de cuentas, esto es una cuestión también de negociación. Hay que también empezar a entender esa parte, porque a medida de que se intente reconfigurar esa manera y los medios de cómo narrarlo, puede ser muy importante en la manera en cómo afecta tanto a los individuos en los espacios sociales. Y para ello, pues, unas nociones que quisiera dejar ahí como en la mesa para la discusión son estas 5 puntos. El primero, pues, es que hay que darle cuenta que se debe de recuperar la dimensión humana del arte. Esta es una idea de en el momento en que lo humanicemos, se puede valorar desde otro punto de vista. No tanto como decir de que es una manera de cómo darle ciertas excusas de que, pues, bueno, es que lo hicieron humanos y puede fallar. No tanto que sea la única razón, pero sí dar cuenta, por ejemplo, que pueden la gente conectarse con esta idea de imaginar, de tener esta noción de cómo se hacen ciertos objetos, cómo se pudieron practicar y demás, desde una narrativa un poco más digerida, no tan académica, pueden provocar una forma de revalorar desde otra dimensión. Otro de los puntos es desmitificar, pues, que solo cierto tipo de arte y ciertos artistas son los únicos que pueden ser valiosos. Esto se extiende tanto a lo contemporáneo como a la conservación. Y eso es parte también de lo que habla de pronto todo. Ya estamos en un momento en que quizás podríamos pensar que hay una cierta madurez humana de hablar ya de estos aspectos más en lo general, ya no de la idea de un vencedor y un vencido, o uno mejor y uno peor, sino dar cuenta que existen todos estos grandes estratos al mismo tiempo conviviendo en un entorno. Poner en práctica la multipertenencia del arte como medio efectivo para incentivar el desarrollo humano y su sostenibilidad es lo que, punto, dar cuenta que los espacios culturales también tienen una noción no solo por la parte cultural, sino que pueden abrirse y permear hacia otros aspectos de, pues, necesidades actuales que vienen, por ejemplo, descritos en los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Democratizar los medios, soportes y formatos de información sobre las obras para una verdadera apropiación universal. Pues también esta ideología de la hibridización de la información puede ser una de las grandes herramientas que quizás tenemos hoy en día. Y en el último punto, pues evidenciar tanto como difusión como divulgación las narrativas específicas para cada público inscrito en torno a cada obra. O sea, es un trabajo más complejo, yo lo sé, pero tenemos que dar cuenta que no solamente hay que escribir o hay que hacer presentaciones para los académicos, también hay que implicar cómo esto lo aterrizamos para que lo pueda entender un niño de 10 años, un adulto mayor de 90 años, hombres, mujeres, incluso también en cierta medida empezar a cuestionarnos si mucho de lo que también se genera o que estamos generando no necesita también estar dentro de, por ejemplo, de lenguas originarias, en formas que sí abarquen esta noción de la accesibilidad más universal. Y bueno, yo sé que puede ser un poco frustrante que tal vez no hay una respuesta al final, pero ese es el gran punto de todo esto, que a partir de aquí, pues yo
muy en el ánimo del Joker de Heath Ledger. Yo soy de estas personas que les gusta ver el mundo arder, entonces ya quiero ahí echar ese cerillo en el camino de gasolina y ver pues en qué momento o cómo va esto a ir partiendo. Porque al final de cuentas, creo que, y eso lo estaba platicando ayer, ya estamos en un momento en que incluso, por ejemplo, en las marchas feministas se ha demostrado que sí se puede hacer un trabajo a partir de la comunidad. Se puede hacer una cuestión muy colaborativa, teniendo muy claros los objetivos y las nociones. Ya no tanto como que de repente vuelva a aparecer ¿cómo se llama? Un Cesare Brandi, un Salvador Díaz Berrios, sino que ahora esta parte, como lo que está haciéndose con ARC, con el evento de Singafetes, pues puede empezar a caminar esta noción también de que pues existen estas otras formas de narrar y que en medida que podamos sumarlas y compartirlas, podemos generar algo que nos pueda ayudar justo a no morir por amor al arte, sino que de verdad sí, recobre esta idea del amor al arte, no de dejarlo todo por algo que nos parece importante, sino que también eso nos pueda dar vida y seguir pues adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Paquito. Paquito, lo que no nos han visto antes, así le decimos de cariño al maestro Francisco. Paquito. Te comenta Juan José Guerrero Juan José Archi, pues que es Juanjo, en Facebook, que dice que sí, que hay amores que matan, pero de hambre. Como... Sí. Pero bueno, ahorita regresamos a esa parte. Y bueno, pues creo que se estabilizó ya la transmisión en Facebook. Gracias por permanecer, por conectarse, por estar acá en la conversación. Y yo creo que decía hace un rato al principio de la transmisión que, pues que esté con nosotros Virginia y bueno, pues en representación de todo el equipo de trabajo eh, que nos enviaron esta propuesta que se inserta perfectamente hasta en el contexto que en México mismo estamos viviendo y en Latinoamérica estoy seguro. Y que a lo mejor va quizás a darnos un poco de tristeza en el sentido de, bueno, quizás es una mala condición, pero yo estoy seguro que justo Virginia lo dice, ya la vieron reaccionar, hay alternativas, ¿no? Y a lo mejor por ahí es que vamos a caminar en esta misma conversación, ¿no? Creo que por ahí va a Sí. estar. Entonces, bueno, yo no me adelanto más bien te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, por conectarte ya un poquito más tarde de aquel lado. Y bueno, pues te escuchamos con todo gusto. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, porque creo que dadas las circunstancias, por lo que estoy escuchando con los compañeros, tenemos muchos puntos de común, ¿no? en la problemática de las profesiones relacionadas con el mundo cultural y principalmente aquí en España con la arqueología como profesión. Entonces he visto que los compañeros han expuesto cosas muy interesantes y que coincidimos en algunos puntos, porque creo que estamos en un momento de inflexión, ¿no? profesional, una retrospección, en un momento de revisión y en un momento de intentar saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y dicho esto, entro con mi presentación. No sé si veis aquí. Sí, ya se ve perfecto. Perfecto, estupendo. Pues soy Virginia Pinto y soy historiadora, arqueóloga, especialista en gestión, pero lo que sea da igual. Aquí estoy como portavoz de la PEPA, lo que agradezco a mis compañeros, y sobre todo como compañera de profesión de vosotros.
Por eso os doy las gracias, porque para nosotros en España estamos pasando momentos muy difíciles, muy complicados como profesión, y nos gustaría no solo compartir, que se conozca cuál es la situación casi dramática, se podría decir, ¿no? Por la que atraviesa la profesión en España, sino que queremos conocer cómo funcionan en otros países, queremos saber qué puntos de unión, como decía antes, tenemos y de qué manera podemos evaluar la situación y poder elegir caminos, ¿no? O sea, por eso insisto nuevamente en las gracias. Dicho esto, la arqueología en España, pues quiero al menos que entendáis que la ponencia se centra evidentemente en el Estado español. Por tanto, si alguna vez se me olvida comentar o lo que sea, no olvidéis, porque quizás muchas de las cosas que yo diga aquí pueden no ser coincidentes con lo que ocurre en México, ¿no? O en otros países. Pero en España en concreto la arqueología tiene un problema, y es que es una profesión absolutamente, una profesión disgregada, y ahí ha estado o radica, ¿no? Un problema de raíz. ¿Por qué esta disgregación? ¿Cuáles son las causas? Pues entendemos, y en vistas de los diferentes encuentros, la revisión de bibliografías y demás, hemos encontrado que las causas se deben principalmente a que la arqueología como tal es una profesión nueva entre comillas, porque como disciplina es una disciplina que viene de antiguo, evidentemente, pero en el Estado español empieza a organizarse como profesión a partir de la reestructuración del Estado tras la caída, o sea, tras el fin de la dictadura, y con la nueva reorganización estatal en comunidades autónomas. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Pues que empiezan a surgir una serie de legislaciones de ámbito autonómico y ámbito estatal, que se van desarrollando y multiplicándose a lo largo de este tiempo. ¿Y qué acaba ocurriendo? Pues que si esto comienza prácticamente en los años 80-90, estamos en el 2021 y es una profesión con una regulación legislativa impresionante, pero sin que se haya hecho lo más importante, que es el reconocimiento profesional de la profesión de arqueología. Aquí en España no está reconocida como profesión, cuidado, y aquí empiezan los grandes males. Segundo punto que hemos puesto, las crisis económicas. Vamos a ver, nosotros en España nos organizamos los arqueólogos en dos grandes grupos, ¿no? Que podría ser, por un lado, los arqueólogos que pertenecen o bien a una administración o bien a las universidades, con un salario, con una protección, con capacidad de pedir subvenciones, etc. Pero son un 10%. El problema está en que el 90% de la profesión somos trabajadores autónomos, con todo lo que ello implica. Es decir, búscate la vida. Sencilla y llanamente es un búscate la vida. Pero un búscate la vida en un ámbito muy peligroso y muy complicado, como es el de la construcción, porque evidentemente es el 90% de arqueólogos autónomos trabajan para obras del Estado, para ingeniería civil, etc. Somos, como he dicho, una parte más del engranaje de la construcción, aunque pertenezcamos a cultura. ¿Qué trae qué problema trae esta situación? Pues porque cuando te viene una crisis como la que vino de la llamada crisis del ladrillo, ¿no? La burbuja inmobiliaria en el 2008, tira, o sea, hace caer en picado todas las empresas de construcción, tanto privadas como estatales. Y el problema está en que al caer en picado la construcción, cae en picado también y arrastra en efecto dominó a la profesión de arqueología. Si esa gran crisis viene en el 2008, posteriormente no tenemos la capacidad como país o como profesión, como queráis llamarlo, de levantar cabeza. ¿Pero por qué? Pues porque es que vienen otras olas de crisis hasta que, fíjate cómo estamos, ¿no? con esto de la pandemia. Entonces, ese tema provocó una caída absoluta por parte de lo que es la profesión en sí y del colectivo profesional. Hubo
fulmina a gran parte del colectivo profesional a nivel estatal. Y a eso habría que sumarle la falta de respaldo y ayuda institucional a los profesionales en momentos tan duros, ¿no? Que es lo que termina hundiendo y prácticamente acaba con la profesión. Y como tercer punto hemos puesto una falta de sentimiento colectivo. ¿Por qué? Pues porque si aunamos todo esto que he comentado hasta ahora del tema de la crisis, junto con la problemática de falta de reconocimiento y otra serie de problemas, al arqueólogo lo abocan y lo obligan de alguna manera a que se tengan que enfrentar solo a su propia realidad, lo que provoca que de alguna manera durante todo este tiempo hayamos estado remando y quizás en direcciones diferentes. Y ¿qué es lo que ha dado lugar a eso? Pues esta disgregación, nosotros que teníamos desde la PEPA la sensación de que tenía que terminar ya, pero ¿cuándo termina? ¿Qué en sí? ¿Qué podríamos decir de la PEPA? Pues la PEPA nace realmente de los CDL, a modo de resumen histórico, ¿no? De alguna manera, ¿qué es un CDL para vosotros? Los CDL son las siglas de los colegios oficiales de doctores y licenciados en filosofía, letras y ciencias. Los arqueólogos nos hemos adscrito a ese colegio porque históricamente estos colegios nacen en el siglo XIX. Cuidado, que estamos hablando de una antigüedad que le da cierto pozo de sabiduría, entre comillas, a la institución, pero ese mismo pozo de antigüedad hace que de alguna manera no se adapte correctamente a los tiempos modernos. Quiero deciros ante todo que esto no es una crítica a los CDL, porque de hecho soy la decana del CDL de Cádiz, es decir, soy la decana del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias. Pero desde precisamente este conocimiento que tengo en profundidad del funcionamiento de los CDL, porque llevo 20 años como decana, que ya es mucho tiempo, ¿de qué me he dado cuenta? Pues que es imposible, que quien mucho abarca poco aprieta, y que aunque sea una institución que viene del siglo XIX, es una institución que nace claramente enfocada a la docencia. Dada su amplitud de la nomenclatura del propio título del colegio oficial, evidentemente sirve de paraguas para muchas profesiones nuevas, como arqueología, que no tenía colegio propio de antiguo, como puede ser el de abogados, el de arquitectos, el de médicos, este en concreto de doctores y licenciados. Entonces nos empezamos a adscribir al colegio de doctores y licenciados. Al final, en los años 90, la profesión de arqueología entra de lleno en los colegios profesionales en los años 90, pero el marcado carácter docente de la propia institución hace que otras profesiones que se van intentando acoger a ese paraguas colegial no encuentren cabida, porque las personas, la directiva de estos colegios profesionales están preparados para la docencia, no para enfrentarse a la vorágine y al desastre absoluto que significa la profesión de arqueología. Entonces, hay colegios profesionales en España que dirigimos arqueólogos que sí, de alguna manera, sabemos cuál es la problemática y luchamos contra ella, pero tampoco es un caso común. Normalmente los profesores son los que llevan el tema colegial y evidentemente sus intereses no son los mismos. Dentro de esta situación, este pequeño resumen histórico que os he hecho, me gustaría hablaros cuándo surge la PEPA. Ya os he comentado cuál es el origen. El origen en sí es que profesionales que pertenecen a los CDL de todo a nivel nacional nos acabamos sentando, intentando encontrar solución a los problemas que estamos viendo. ¿Cuándo vemos esos problemas? Pues mira, una de las buenas cosas que hizo precisamente el Consejo General de Colegios fue organizar en el año 2017 un congreso, el primer congreso de arqueología profesional en España. Bien, en ese, aunque no era el objetivo, porque no era el objetivo evidentemente del congreso, pero sí fue un espacio donde nos encontramos profesionales que quizás no lo habíamos hablado antes, pero dio la casualidad que lo hablamos ahí. Y encontramos afinidades personales y profesionales que dando patente ese sentimiento de insatisfacción y de abandono, ¿no? Comunitario. Eso hace al Colegio de Cádiz en concreto pensar en la posibilidad de que deberíamos coger esta enorme frustración
que había entre los profesionales e intentar enfocarla. Por tanto, en el año 2008, el Colegio de Cádiz, tras ese primer congreso del 2017, junto a profesionales adscritos a otros CDL, decidimos materializar en un encuentro profesional ese malestar general, y se organiza el primer encuentro de profesionales de la arqueología en el 2018. Ahí empieza a nacer la PEPA. Entendimos que los problemas eran comunes independientemente del lugar del país donde desarrollábamos nuestra labor, y compartimos nuestras inquietudes y valoraciones con representantes profesionales de otros sectores con los que forzosamente compartimos nuestro campo de trabajo y por tanto problemática, como son los arquitectos, como son los restauradores, como son los antropólogos, como son los propios promotores de obras. Y ese encuentro que hicimos en el 2018 estaba muy en la línea de gafetes, porque por eso creo que podemos, que hemos amoldado, ¿no?, a esta situación también, porque queríamos huir absolutamente de cualquier tipo de academicismo y de personalismos, sino que nos sentáramos para entender que la problemática era la misma. Nos conocimos en persona, empatizamos y sentimos que unidos a nivel nacional podíamos provocar un cambio. De este modo, tras 200 años y haciendo un guiño histórico a nuestra primera constitución, que le llamamos la PEPA, surge por segunda vez en Cádiz con el mismo tinte reivindicativo, liberal y de mejora de los profesionales y la sociedad. La PEPA se va afianzando posteriormente en diferentes encuentros, de lo que les dejo diferentes imágenes, y la PEPA se va afianzando y consolidando a lo largo de los encuentros posteriores en Madrid, Santander, Jaén, Bilbao, y la importancia de estos encuentros radica en la propia consolidación de la idea y la canalización de esfuerzos en busca de frutos comunes. Este año ha sido de organización interna y de experimentación en realización de trabajo común entre profesionales que en algunos casos ni nos conocíamos, pero que no obstante ha quedado comprobado que la unión del colectivo, dejando a un lado personalismos y academicismos, era lo básico y lo necesario para avanzar en la lucha por la dignidad de la arqueología profesional. Hemos desarrollado estos esfuerzos en un entorno profesional hostil por naturaleza, con una administración ineficaz o inexistente, furtivos, falta de reconocimiento por parte de la propia sociedad, y también bajo la amenaza de una organización que nos toma como elementos desleales y no quiere asumir las funciones para las que estaba concebida, como en este sentido entendemos que hace el Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados, ¿no? Subsanados los procedimientos burocráticos, que siempre son lentos, nos enfrentaremos a un escenario real en el que debemos organizarnos para ser un referente atrayente en la defensa de la profesión. Si seguimos avanzando, vamos a llegar al porqué. ¿Por qué necesitamos organizarnos? Pues porque yo no sé cómo estáis reconocidos en México en ese sentido, y me gustaría que me iluminarais, ¿no?, de alguna manera, y que me lo explicarais, porque en España no estamos reconocidos como profesión. Es decir, hay una carencia de un código propio de Hacienda para poder darse de alta como actividad profesional, lo que es básico para el desarrollo de la profesión. ¿Y qué pasa? Que cuando careces de visibilidad en las estadísticas estatales porque no existes ni no te contabilizan, resulta que careces de los más mínimos derechos de trabajadores del siglo XXI, como puede ser una enfermedad laboral. Los españoles, los arqueólogos españoles, no tenemos derecho a una enfermedad laboral. Si tenemos las espaldas destrozadas o las rodillas destrozadas, pues aguantarse toca, porque no se te reconoce de ninguna manera, ¿no? Por otro lado, también hemos visto que otro problema, y por lo que surge también la PEPA, es por la regulación legislativa. Esto es un sin Dios. En España esto es un sin Dios. Vamos a ver, aun siendo una profesión sin reconocimiento explícito, la arqueología y el patrimonio histórico en España están regulados jurídicamente por multitud de leyes, decretos y órdenes, pero lamentablemente esto se ha convertido más en un problema que en una solución. Cada comunidad autónoma legisla a su manera, cada cual tiene su propia ley de patrimonio y su reglamento de actividades arqueológicas. Hemos llegado a contabilizar hasta 40 legislaciones diferentes que nos afectan como profesionales dentro de un mismo Estado. Entonces, es una situación tan estúpida como poco efectiva.
porque no sabes qué te está pudiendo amparar. Quizás un arqueólogo andaluz resulta que llega a Cataluña y no lo reconocen como arqueólogo, porque su reglamento de actividades arqueológicas no contempla una serie de requisitos que necesita para ser arqueólogo. Pues estamos en la idiotacia de estar con un país que defiende en su constitución la libertad de movimiento de los trabajadores y después las propias comunidades autónomas hacen legislación que impiden el libre movimiento de los trabajadores. Es decir, es lo que buscamos con la PEPA, encontrar soluciones y ser una comunicación con el Estado a nivel estatal para poder paliar situaciones como esta, ¿no? Otro punto, ¿cuál es? Pues que la administración se ve por parte de los profesionales, desgraciadamente, como un enemigo. No son todos los casos, pero sí, por desgracia, mayoritariamente. Y es que recordemos lo que ya dijimos anteriormente. Somos un eslabón más dentro del engranaje de la construcción, pero desgraciadamente somos el eslabón más débil, porque ahí estamos sin respaldo institucional, sin apoyo de la administración, sin ningún tipo de ayuda y sin reconocimiento. Y somos el eslabón entre la administración que nos exige y los promotores que hacen las obras. Evidentemente, quien sale siempre perdiendo en esta historia va a ser el profesional y el patrimonio, pero es que, por ende, pierde la sociedad en sí. Entonces, eso que nunca tampoco se nos quite del punto de vista, porque los arqueólogos como profesionales no defendemos algo nuestro, defendemos algo que es de todos. Y con nuestro trabajo y fruto de nuestro trabajo se va enriqueciendo la sociedad y se enriquece el propio Estado. Y por último, comentar por qué también surge la PEPA. Pues porque es una cuestión de espacio, ¿no? De alguna manera llamamos cuestión de espacio a aquellos ámbitos donde la voz del profesional de la arqueología es silenciada, ya sea de forma consciente o inconsciente, pero nos roban nuestra voz. Esto provoca que la sociedad no tenga un claro concepto de lo que es la arqueología y sus profesionales, siendo una cuestión que necesariamente hay que revertir. Fue realmente interesante una encuesta realizada por los compañeros de Madrid a pie de calle, donde le preguntaban a la sociedad qué era la arqueología y qué hacían los arqueólogos. Oye, pues fue tan ilustrativa como desoladora. Absolutamente desoladora, porque la sociedad en general piensa que un arqueólogo tiene un trabajo maravilloso, bien pagado, lleno de viajes y glamour, muy cercano a Indiana Jones, y algunos directamente tampoco directamente no saben, ¿no?, qué es lo que hace, qué labor realiza un arqueólogo. Y es que gracias a titulares sensacionalistas tipo la carretera descubre un yacimiento en las construcciones del gasoducto. No, señor, no lo ha descubierto la carretera, no lo ha descubierto la construcción del gasoducto, no lo ha descubierto el aerogenerador que se está haciendo, lo han descubierto los arqueólogos que hacen su trabajo. No nos quiten el espacio, no nos quiten la voz, porque el problema es que detrás del titular sensacionalista que ya ha obviado el trabajo del arqueólogo, te sale el político de turno que te explica el yacimiento poniéndose medallitas, cuando muy probablemente es el que le está poniendo cortapisas y problemas y palos en las ruedas al trabajador de arqueología que intenta hacer su trabajo. ¿Quién más pulula por ahí quitándonos voz? Pues ¿quién no ha escuchado a furtivos y exploradores hablando como si fueran expertos arqueólogos y con unas dimensiones en medios de comunicación y demás que muchas veces los propios profesionales no tenemos, ¿no? Bueno, pues entre medio de todos estos expertos de arqueología, entre políticos, entre titulares de periódicos, entre toda esta fauna, se nos ha ido quitando voz y visibilidad, llegando en ocasiones a ser amenazados por la propia administración cuando hablamos. Cuidado que es grave, pero ocurre y ha ocurrido. Nos han querido condenar al silencio, pero porque quizás nuestras voces están cargadas de razón y conocimiento, algo muy incómodo en los tiempos que corren. Por último, me gustaría simplemente daros las gracias, compañeros y compañeras de México, porque esto que hemos planteado realmente no quiero que se vea como un grito de lamento, ¿no? Esto es el inicio de algo maravilloso, de verdad.
estamos muy esperanzados y pensamos que la Pepa es el inicio de algo maravilloso, porque creo que ha llegado nuestro, como decíamos al principio, ¿no? Ha llegado nuestro propio momento de puesta en valor. O sea, ha llegado el momento de revisarnos, ha llegado el momento de querer saber de dónde estamos, de a dónde queremos llegar, de marcarnos objetivos, de marcarnos unas pautas y de seguir hacia adelante. Quiero terminar diciendo que no olvidemos nunca que los arqueólogos y las arqueólogas ejercemos una actividad que enriquece al Estado y al conjunto de los ciudadanos, no solo intelectual y científicamente, sino que además, fruto de nuestro trabajo, se recuperan bienes de carácter histórico arqueológico que aumentan el haber económico y patrimonial de los estados donde trabajamos. También decir que la arqueología es la más humana de la ciencia y la más científica de las humanidades, que somos profesionales muy cualificados y muy polifacéticos y sobre todo que debemos estar unidos por la dignidad profesional y para ello, en esa unión, como siempre le digo a mis compañeros, somos legión y cada vez debemos de ser más. Nuevamente, gracias por permitir presentarnos y permitir conoceros, que nos conozcáis y sobre todo el desarrollo de vuestra profesión, ¿no? En vuestro maravilloso país. Muchas gracias nuevamente. No, no, al contrario, Virginia, gracias. Pues yo creo que hay muchísimos puntos de encuentro, no solo entre las profesiones en España y en México, sino entre sus presentaciones, entre sus trabajos, y que por aquí Juan José, que está haciendo como una especie de moderación a distancia, una cosa ahí un poco justo híbrida, ¿no? Nos encanta esta idea de lo presencial, virtual y este asunto del traslado a la nueva normalidad y bueno, por aquí yo creo que voy a leer lo que dice Juan José, pero en realidad lo que creo es que podemos a lo mejor conversar sobre estos puntos de encuentro, ¿no? Que creo que por ahí puede ir. Yo no sé, se me hace que yo presiento que Sam tiene algo que plantear por ahí respecto a esta similitud y diferencias que hay entre lo que nos platica Virginia y lo que tú has podido identificar de esta idea de la arqueología institucional en México. Que sí creo que la diferencia, solo pondré esto ahí en la conversación, fundamental entre la forma en la que se hace la arqueología en España y en México, es que la arqueología en México es institucional, es dura, es monolítica, ¿no? Al menos de tradición, pero siento que el camino que se está siguiendo es más a un modelo parecido a lo que en España ha pasado durante un buen tiempo, en muchos ámbitos. Muchas de las cosas que tú decías como cotidianidad de la profesión allá son cosas que aquí se están viendo cada vez más, es decir, lo monolítico de la institución, el INAH en México se va rompiendo, pero en ese sentido, ¿no? Se va fragmentando en ese sentido. Y yo ahí más bien, quizás Sam podría como comentarnos algo respecto a esta idea de ese leviatán, ¿no? Arqueológico que está en México y que pareciera una especie de Big Brother que observa todo, pero que hay cosas que se le escapan y que se le escapan a lo mejor en un sentido quizás no tan positivo a veces, ¿no? No sé, Sam, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, antes que nada, aprovecho para felicitar a los compañeros y también me acuerdo que se me olvidó presentarme a mí. Perdón, no quise ser como arrogante, pero mi nombre es Samuel Holly Klein, soy antropólogo, quien se cree historiador luego. Vivo en Estados Unidos, mi trabajo de campo siempre está ahí en México y toca temas precisamente de la historia de la arqueología. Pero la verdad me surgieron como dos cosas. Primero, aunque no es mi campo de estudio exacto, se me hace que de hecho también hay la situación de la arqueología aquí en Estados Unidos. También es un poco parecido. O sea, esa cuestión de la precariedad, por decirlo así, precariedad, por decirlo así mejor, es problema aquí en Estados Unidos también. Desafortunadamente veo una situación bastante común, bueno, con otras causas, otros efectos, pero el hecho de que la arqueología sigue mal pagado, con tradiciones, con situaciones laborales malas para la mayoría,
Pues también es cierto aquí en Estados Unidos. Hay pocos que tienen los trabajos buenos, los plazas de las universidades, ¿no? Entonces, a mí me va a interesar preguntar luego, pues, ¿qué esfuerzos internacionales se puede desarrollar, ¿no? Para tratar con ese problema? Pero por otra parte, con la cuestión de la INA, del INA, sí creo que vale comentar un poco más, igual nada más para que sea a fondo. Bueno, según yo, por lo menos, quién soy yo luego para estar comentando de esas cosas en esa mesa, pero según lo que se ha escrito más o menos sobre el INA, el INA y la arqueología en México sí tiene de alguna forma la ventaja de haber tenido el respaldo del Estado mexicano desde hace, por lo menos desde 1880, más o menos, cuando se funda por primera vez una institución federal, o sea, a nivel nacional, para salvaguardar al patrimonio cultural del país, ¿no? Y a pesar de los trastornos de la Revolución Mexicana, 1910, pues el control estatal de la arqueología sigue siendo fuerte, ¿no? Y la verdad sigue fuerte durante todo el siglo XX, ¿no? Hay ciertos cambios interinstitucionales luego, pero el control estatal y control estatal quiere decir en este caso que hay legislación, ¿no? Que da al INA las facultades para supervisar casi toda la arqueología del país, ¿no? Y ha sido hasta, bueno, dependiendo en quién se cita, ¿no? Que hasta hace poco, que con las tendencias de las reformas neoliberales, bueno, que por lo que escucho va pegando fuerte en España, pues también ha estado repercutiendo de alguna forma en el INA, ¿no? Pero otra diferencia que veo también es la cuestión de los sindicatos en el INA, ¿no? Por bueno o por malo sí hay, ¿no? Hay trabajadores de los trabajadores que tienen bases, o sea, que tienen plazas que son sindicalizados, pues sí, han luchado en varias formas contra los recortes para el INA. Y por lo que escucho, esa cuestión de organización, reconocimiento sindical, o sea, parece que es más complicado en España, ¿no? O más bien no hay. Ese es el problema, que no hay. Y lo sé porque se acaba de crear, fíjate, como sindicato existían otros a lo largo de la geografía española, pero sin actividad apenas, ¿no? Me consta que ahora se ha creado tanto en Valencia como en Madrid por parte de una facción de la CNT, va por ahí el sindicato. De hecho, en Cádiz también estamos en contacto para poder crear un sindicato aquí también que de alguna manera pueda gestionar junto con Madrid y Valencia a nivel nacional ya convenios y demás, pero sí, realmente al no reconocerse como profesión, esto es prácticamente un campo sin vallar. No tenemos sindicatos que escriban. La administración, que es algo que has dicho que es muy interesante, Sam, la administración en España es que está realmente, no ocurre como en México, está para fiscalizar y perseguir al profesional, no para ayudarlo. Es decir, la administración está para echar una mano, pero al cuello del trabajador. Directamente, no echa la mano, pero... Entonces, claro, ahí radica ¿no? El problema, porque como ciudadanos pagamos una administración. Os voy a contar así, a bote pronto, un caso muy particular que estamos luchando, por ejemplo, desde el CDL de Cádiz, ¿no? Porque me toca como decana hacerlo y así lo hago. Resulta, ¿sabéis cuánto tardan en la provincia de Cádiz para autorizar una intervención arqueológica que a lo mejor dura una semana? 9 meses. Entonces, lo que yo le pregunto a los políticos, vamos a ver, señores, ¿de qué puñetas come un arqueólogo en Cádiz durante 9 meses? ¿A qué nos dedicamos? Y no por nada, sino porque la administración paraliza los proyectos. Y es lo que les digo, que cuidado, que no solo paralizáis al profesional de la arqueología. Al parar al profesional de la arqueología, estáis parando la obra en sí. Es decir, a todos los obreros que vienen detrás. Estáis parando al arquitecto, estáis parando al fontanero, que es en última instancia el último que llega para meter tubería. Y al que pone los azulejos, también.
Aunque tarde 9 meses entra en la obra, pero también lo estáis parando. Y no se dan cuenta que el patrimonio histórico arqueológico es en sí una fuente de recursos ingente. Entonces, muchas veces los estados, ¿no? O al menos el Estado español, ve como un problema la aparición de restos arqueológicos. Vamos a ver, los restos arqueológicos, señores políticos y los que nos quieran escuchar, señores políticos, da dinero. Es un yacimiento de trabajo, no solo en el momento de la intervención arqueológica, sino en la posterior puesta en valor. Porque, vamos a ver, me consta, y os podría poner miles de ejemplos, ¿no? Pero me consta, por ejemplo, en un barrio muy concreto de Cádiz, que en los años 80 era un nido de delincuencia absoluta, de drogadicción, un auténtico desastre. Resulta que aparece un yacimiento con una cronología prácticamente que abarca los 3000 años de antigüedad de Cádiz, ¿no? Eso hace que se revalorice el barrio. ¿Y sabéis qué pasa 20 años después? Pues que es uno de los barrios más caros. Y que resulta que es donde más bares hay, y que resulta que es donde más inversión hay. Y el bareto asquerosillo de la esquina, que se llamaba Casa Pepe, resulta que en el 2021 es restaurante Don José. Entonces, eso es lo que tienen que entender los políticos, que la arqueología y el valor de la arqueología es que desarrolla un tejido productivo alrededor de la puesta en valor de yacimientos y de la apuesta por parte de la administración en invertir en patrimonio y en arqueología. Eso es lo que no se terminan de dar cuenta. Y esa es la frustración de los profesionales, que viéndolo tan claro, nadie nos escucha. Y ya me callo porque estoy copando y no me gusta. No, está bien. Y ahora, yo muy rápido, antes de dar la palabra a Susana, que está aquí con nosotros en la sesión, pero no está su cámara prendida todavía. Si la puedes prender, sería increíble para que conozcamos al momento de que nos comentes y te veas en la transmisión. Estaría increíble, pero mientras prendes tu cámara, yo quería justo pensar esto que dices, Virginia, del tema como el desarrollo económico a partir de la arqueología y cómo puede ser también peligroso en términos de gentrificación, ¿no? Eso que me mencionabas tú respecto a la idea de la revalorización de los espacios de la ciudad a partir de su conocimiento arqueológico. Al menos yo lo entendía conforme lo contabas como un proceso de gentrificación y no sé si necesariamente eso sea un camino que debamos seguir. No. Eso va más allá de lo que el arqueólogo puede controlar, estoy convencido, pero también pasa que los políticos les brillan los ojos del dinero en ese sentido. Pero bueno, no sé si quieres decir algo y ahorita ya Susana con todo gusto por ahí. No te funciona la cámara, no te preocupes, ahorita te escuchamos. Sí, Virginia, perdón. No, lo que quería comentar es que no lo he puesto como ejemplo de centralización. De hecho, es un caso extraño que algo se haya hecho tan bien hecho. Es decir, normalmente cuando la administración interviene es para meter la pata hasta aquí. Y pocas veces realmente quien tiene la capacidad para la gestión del patrimonio, pocas veces interviene en él. A nosotros nos pasa un poco, ¿sabe? Yo creo que el problema o los matices entre México y España está en que vosotros venís, creo que de una tradición de tener la estructura no estatal como aquí, pisando la cabeza, y nosotros estamos tan desprotegidos y desamparados, que lo que le pedimos a la administración es que nos ayude, ¿no? Pero porque en España, en el caso español, es una absoluta dejadez de funciones por parte de la administración y cuidado, que no sé hasta qué punto en un momento dado podría ser intencionada, porque con la cantidad de restos arqueológicos, te estoy hablando de una provincia que tiene más de 3000 yacimientos arqueológicos, muchas veces es un problema para sus amigos los constructores, no una ayuda. Sí, claro. Susana, adelante. Muy buenas noches. Bueno, aquí en España, buenas noches a todos. Yo soy también arqueóloga, soy Susana del Rivero, soy compañera de Virginia en la PEPA, no desde la primera reunión, desde la segunda. Bien, pero ahí estamos en el proceso también. Bueno, yo solamente una matización a lo que ha estado comentando Cristina. El problema ya no es solo esa dejación de funciones del Estado, de las administraciones públicas, sino que eso nos convierte en el enemigo, porque luego los retrasos en las obras, los atascos, la falta de soluciones, sobre todo en la obra pública, que es donde está, digamos, la base de empleo
la mayoría de los arqueólogos profesionales, sobre todo de estos autónomos, es que el culpable es el arqueólogo. El que paró la obra es el arqueólogo, el que encontró cosas es el arqueólogo y no la administración que no gestionó correctamente. Mira, allí hay una cosa muy básica en la Ley de Patrimonio de España, en la más generalista, y es que un tanto por ciento de todas las obras públicas obligatoriamente tiene que dedicarse a seguimiento y control arqueológico. Ese tanto por ciento, ostras, se pierden todos los presupuestos y luego somos los que incrementamos los costes. Entonces es un problema eso, de un poco, pues eso exactamente lo que dice Cristina, ¿no? Son los dos extremos. Nosotros lo vivimos en los años de la dictadura, todo absolutamente controlado y gestionado desde el Estado, al abandono total de época, digamos, democrática que estamos viviendo, ¿no? Es ese contrapunto y ese es el motivo de nosotros juntarnos y invitar a juntarse a todo el mundo, porque es una lucha de todos esto. Gracias. Sí, justo Juan José nos comenta en Facebook, dice que hay que hacer una internacional de trabajadores arqueológicos. Y por ahí va la jugada. Empezamos con sí, federación, ¿no? vamos a por la confederación. Por ahí, a ver si en vez de plataforma estatal de profesionales de la arqueología la podemos convertir en plataforma internacional de profesionales de la arqueología, ¿no? Y Sí, de alguna sí. manera integrarnos, porque necesitamos unirnos a nivel internacional. No es ninguna tontería, ¿eh? Yo creo No que es hay ninguna que tontería. tomarnos la palabra, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿eh? Decimos aquí en México, sobre todo como en el norte de México, es en jalo, ¿no? Es decir, como sí, me aviento, voy, ¿no? Es como jalo. Francisco y Sam después. Sí. Bueno, creo que algo que creo que está ahí puesto y al final de cuentas es esta noción. En cierta medida, pues este punto es un resultado de ese, como dicen, pues de ese hartazgo teniendo o no a la institución cerca o lejos. Al final de cuentas, pues ha sido esta noción de que también no hemos planteado esta parte de dar cuenta. Estamos muy a merced de pronto de terceros que hablan sobre el trabajo que se hace. Y esa es la parte que también queda muy relegada. Por ese lado es lo que yo ahí les ponía como en la mesa. En la medida en que también podamos replantear la manera en cómo y con qué palabras nos vamos a contar, o sea, todos, a final de cuentas, somos un cúmulo de historias. Los proyectos que están teniendo resultados nacen por incluso hasta ya es una noción mercadológica, este tema del storytelling, o sea, que el objeto, el producto, el servicio tiene una historia detrás, así de, cuando mi abuela tenía cierto problema en las piernas, pues yo me inspiré y decidí estudiar y me fui a hacer pruebas y ahora le hice un nuevo bastón que ahora vengo a publicitarles para que todos lo tengan y todos puedan resolver este mismo problema. En esa medida es esa parte, por eso es este punto, justo también lo que ya decía Virginia. Ya no, o sea, ya se nos caducó esta idea del sí y no. Es que hay que hacer esto, sí. Hay que esto, no. O sea, en la medida en que también nosotros le pongamos a los actores y a los intermediarios, pues que participan en todo esto, el sí y por qué, no y por qué, en la medida en que también se pueda, sobre todo esa parte creo que es la visión más importante que no hay que dejar de lado, hay que también sumar a la parte social, no tanto del no entren, no toquen, no vean, sino pues se puede plantear de una manera cómo puede haber recorridos, cómo puede haber charlas, pues un poco informales, medios o sea, la comunicación ya está ahí puesta para que todos lo podamos aprovechar. La cosa es esa, que aquí es cuestión de mucho empirismo y en esa medida, pues es lo que nos va a ir permitiendo esa parte. O sea, de pronto tenemos que también
atravesarnos un poquito con estas nociones de lo contemporáneo. En el ámbito de la literatura, por ejemplo, yo estoy también muy cercano a esa parte, por ejemplo, o incluso de los de historias, se están atravesando con los memes, se están atravesando con otro tipo de sistemas que está ayudando a que la gente lo revalore y entre a sumarse en esa parte. En esa medida puede estar ahí una pauta. Entre más sumemos a la gente, entre más también así, no necesitamos a los periodistas, no necesitamos a otras partes que quizás siempre han sido un punto en contra. Si no quieren participar, se puede tomar como muy por otro lado, pero también empezar a plantear, esta es también nuestra verdad y también está presente y puede ser interpretable para todo el público. Ahí al final el público va a ser el que decidirá si el arqueólogo, si el restaurador, si el arquitecto, si el político es el bueno o es el malo. Pero ya no podemos estar como bajo en estas tónicas muy martirizantes de la verdad saldrá a la luz eventualmente. O sea, hay proyectos que siguen estando enterrados dentro de muchas otras cosas. Y en medida que también la gente conozca, oigan, ¿y por qué no hicieron un museo de sitio? No hay dinero. No hay dinero, no hay interés. Pues de ahí, de ese tipo de cosas, luego, ¿sabes qué? Yo conozco un amigo de un amigo de un amigo de un amigo. La teoría esta de los 6 grados de separación puede juntarse para un punto de donde exista alguien. O sea, a final de cuentas es eso. No hay que ser tampoco tan inocentes. Bien como decía Virginia, hay que darnos esa oportunidad de decir, pues sí, o sea, yo puedo ofrecer, el espacio ofrece ciertos tipos de beneficios. Hay que ligar esa parte, ya no es tanto de, solo hay que hacer espacios culturales, no, también ha habido proyectos que no necesariamente son espacios culturales que están funcionando y que están permitiendo que se haga una revalorización, una reapropiación de los restos arqueológicos, históricos, artísticos, los que ustedes quieran. Pero está en esa parte que ya no es nada más tiene que ser solamente un museo y ya. Pueden ser muchísimas más cosas, pero esa es la parte. Si no podemos plantearnos un punto de juego importante, en medida que podamos replicar más ejercicios como este que decía Virginia, que al principio era la tiendita y ahora es el gran almacén que está generando recursos, pues decirle, pues, oye, también eso que estás haciendo no es como por obra del Señor, no es magia, o sea, está a partir de puntos que están en lo de la cultura y se puede redituar de una manera. En la medida que haya precedentes, se pueden establecer esta línea de decirles, señores, necesitamos hacer una normatividad para poder fundamentar bien esta parte. O como por ejemplo aquí en el caso de México, ya está la ley, sí, está perfecta la ley, lo que sea. O sea, ahorita, por ejemplo, no sé qué exista de pronto para... O sea, ¿qué pasa con las personas que han decidido dejar sus casas y todo para vivir a costillas de las zonas arqueológicas para vender del turismo? O sea, ahorita también es de las personas que también más les afectó también este tema de la pandemia. ¿Qué hicieron luego ahora con eso? O incluso también, o sea, las casas históricas, las casas de artistas y demás. Es que, pues sí, es un artista importante y luego que el privado va a buscar a decir, ¿y yo qué gano con esto? A mí me van a obligar a hacer algo que no tengo, ¿con qué herramientas? Sí, Virginia. Permíteme, compañero, yo creo que, fíjate, ¿tú sabes en qué creo que hemos fallado durante todo este tiempo? En que no hemos sabido conectar con la sociedad. No hemos sabido explicarle
qué es lo que hacemos y qué fruto se lleva de nuestro trabajo. Porque si, por ejemplo, a grandes empresas, en vez de vernos como una molestia, nos ve como una oportunidad a través del mecenazgo y de la promoción de su propia empresa por la puesta en valor de X o Y pequeño yacimiento, que no es necesario, como tú bien dices, que sea un centro de interpretación mega enorme, no, 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 que quizás un pequeñito yacimiento que te ocupa una finca de una pequeña calle, de un pequeño barrio, resulta que revierte económicamente en el tejido productivo de todas las personas de ese barrio. Entonces, la sociedad debe de entender, o debemos, creo yo que ahí ha estado el fallo y que es lo que tenemos que revertir. Tenemos que hacerle ver a la sociedad que no solo es que somos útiles, sino que le damos su pasado, que le damos su identidad. Quiénes son y de dónde vengo y a dónde voy, lo dice la historia, la propia historia. Entonces, que no nos vean como un enemigo, como una molestia en las obras. No, no, todo lo contrario. Ese trabajo ingente que creo que se hizo sobre los 80, ¿no? Con el tema de medio ambiente, creo que nos falta hacerlo a nosotros. Es decir, nos falta de alguna manera dimensionarnos, explicar la situación, explicarle a la sociedad qué hacemos por ello, pero con un objetivo, que la sociedad no solo nos comprenda, sino que la propia sociedad sea quien nos defienda, porque sabe que lo que estamos haciendo nosotros no es por nosotros, es por ellos. Entonces creo que ahí está, y que ahí es donde podríamos, en una unión internacional, como dice el compañero, que me ha encantado, lo de la internacional de trabajadores de la arqueología, me ha encantado, pero de alguna manera tiene razón. Es decir, si somos una sola voz, con un solo discurso a nivel nacional, no nos van a internacional, nuestro discurso acabará calando. No queda otro remedio, va a acabar calando, pero vamos a hacerlo. Podemos hacerlo. Os juro que si en España hemos conseguido en 3 años sentarnos todos y remar hacia un mismo, podemos hacerlo, porque todos en realidad estamos en la misma sintonía. Todos nosotros nos podemos comprender mejor, aunque seamos de países diferentes, que yo con un arquitecto o con el promotor de la obra que es de mi barrio. Con él no me voy a entender y con vosotros sí. Entonces, un discurso común de los arqueólogos, de los profesionales de la cultura, un discurso común que se lance a los medios, que se lance a la sociedad, creo que es muy necesario. Sí, sobre todo... Sí. Adelante. No, bueno, perdón, solo era como para darle la palabra a Susana, que tenía levantado la mano hace un ratito. Entonces, y bueno, Sí, Sandra, a lo mejor no sé si ya también ya no quería decir nada. vale, Pero vale, Susana, adelante. sí. Sí, solamente, bueno, veo que Virginia se lo ha tomado como súper a pecho, yo iba a ir en esa línea también, ¿no? Sobre esto que decía Francisco. Yo soy una firme creyente en la didáctica, que la difusión de lo que estás hablando, de lo que estás trabajando es básico, porque por mucho tiempo nos hemos creído que nuestro trabajo, nuestros resultados eran nuestros. Y ahí se ha quedado. Y incluso los propios presupuestos de los proyectos iban por el trabajo y como mucho el estudio de los materiales, no por la difusión de esos resultados. Y al final lo que hay que contarle a la gente es lo que tiene para que lo valore y lo defienda. A ver, mi ámbito de trabajo va más en ese sentido al final. Cuando tú a alguien, nos preocupamos de los expoliadores, de los atacantes, de los espabilados que saben más que nadie porque leyeron mucho y vieron 3 series de televisión y 2 programas americanos, saben mucho de arqueología y se cuelan en los yacimientos. Cuando tú a alguien de un pueblo o de una ciudad le has contado lo que tiene, lo importante que es y lo que le hace de especial, ostras, ya te digo yo que va a ser ese, el que vigile el yacimiento y el que avise a la policía. No tienes que andarlo tú haciendo, es que va a ser su patrimonio y lo va a valorar. No va a ver el enemigo que le cerró y le paró el desarrollo, no, todo lo contrario, en ese sentido, ¿no? Gracias. Sí. Sam, ¿querías comentar algo? Adelante. Sí, bueno, de acuerdo yo. De hecho, la situación así de la falta de vinculación con la sociedad se me hace un poco parecido, no a México, sino a Estados Unidos, porque Estados Unidos también tiene unos sitios arqueológicos impresionantes, ¿no? Y también hasta turísticos también, pero bueno, si preguntas a un
un gringo cualquiera, pues, ¿qué hace un arqueólogo? Pues, dinosaurios, ¿no? O Indiana Jones luego. Fíjate que nunca me topé con esa problemática en México. Creo que quizás un legado del nacionalismo mestizo que se desarrolló después de la revolución es que, bueno, por lo que veo, hay una conciencia quizás bastante fuerte de de la importancia del México antiguo. ¿Qué significa? Es otra pregunta, ¿no? ¿Qué tanto vale? Otra pregunta, pero ¿qué hay? Pues creo que sí hay. Entonces, creo que también estoy muy de acuerdo con la solución de organizar algo así internacional. Ya me puse a seguir la Pepa en Twitter y voy a mandar unos tweets a unos amigos para que vean, porque sí, creo que sí es algo bien importante. Y pues y solo así se puede empezar, ¿no? Comparando y tratando de entender pues las diferencias entre estos contextos. Sí, sí, sí. Francisco. Ahí sería ahí justo como para esta parte. Aquí en México, en parte sí se tiene, pero también hay un miedo hacia estas es parte de los profesionistas o las instituciones, porque por eso también en ciertos sitios, porque me ha tocado ahorita pues también verlo, es como de, oigan, es que no digan nada, no saquen nada, porque como hay un poder de la parte cultural, institucional, también hay este tema y hay una parte que es lo que también se necesita en ese punto. O sea, también las instituciones se deben de desmitificar de estas partes. O sea, sí ha habido casos, pero no es que todo el tiempo esté ahí expuesto el de que si se entera que, no sé, quieres sembrar tomates en tu casa y encontraste una pieza arqueológica, de repente así como este video va a caer los helicópteros del instituto y la gente en trajes de SWAT. O sea, eso no existe, pero la gente de pronto tiene esas nociones de pensar así de, me ven con esta pieza arqueológica y es así el peor momento de todas las películas de Indiana Jones. Pero luego se dan cuenta como de, pero no pasa nada. Y también en ese momento es el otro punto. Si ven que no pasa nada, que no está en ningún punto, que no interesa de pronto, pues puedo hacer lo que quiera. Es una fiesta sin fin ahí también. Lo que habla de pronto Adrian Getz en Notre Dame de la Humanidad es justo eso. Se puede hacer cosas con el tema de esa parte de cómo narrar las cosas. Víctor Hugo logró conservar la catedral con un libro. ¿Qué parte no podemos también hacer en este momento, con memes? No sé. O sea, Pues no sé, dice con memes, es interesante el tema de las narrativas que planteabas hace un rato, y a mí me gusta, lo saben quienes me conocen, ¿no? Me gusta mucho el tema de la narrativa y siempre poco que se conectan estos dos temas cuando hablamos de las problemáticas de la profesión y del gremio. Me gusta decir el gremio porque, y creo que también por eso es que evito plantear como los currículums de cuando vamos a conversar, porque creo que eso ayuda justo a que no haya barreras como a priori respecto a lo que vamos a decir, ¿no? O sea, como que hay algo en lo que todos tenemos en común, porque por eso estamos acá, y entonces, sin esas como, ¿no? Como límites disciplinares que se ponen a veces desde un principio, nos da oportunidad de permear realmente. Entonces, en estas conversaciones que compartimos, ¿no? Todos los que estamos en estos temas del patrimonio y sus variantes o su estudio, llegamos al punto en el que es importante el vínculo con la sociedad y la manera en la que se comunican estas cosas, ¿no? Se comunica lo que hacemos y se comunica su importancia. Y ahí es donde entra este tema quizás de las narrativas, ¿no? Como de la manera en la que se comunican, pero yo creo que entonces ahí es una serpiente que se muerde la cola, porque entonces la manera en la que comunicamos tiene que ver con
capacidad que tengamos de formar una unidad. No una unidad en el discurso, sino una unidad en lo que queremos conseguir con las narrativas que se construyan. Es decir, yo creo que también puede ser un error que tengamos una idea fija de lo que hay que decir, ¿no? Respecto a la historia y la arqueología, el patrimonio en general, sino que quizás lo que tenemos que construir es una plataforma de unidad internacional, gremial, ¿no? Quizás justo que atraviese la idea de la profesión, ¿no? Sino quienes nos dedicamos a estos temas estemos unidos y en conjunto construyamos esas narrativas, ¿no? En plural. Creo que allí es como este camino, o sea, es esa espiral, ese al que tenemos que meternos, ¿no? Y pareciera que, yo lo trato siempre como de poner en imágenes, que estamos como rondando alrededor de ese gran tema, ¿no? Como dicen, es ese elefante en la habitación de ¿no? Del que no terminamos de hablar con valentía, ¿no? Y directamente, y estamos alrededor siempre, ¿no? Alrededor, yo creo que, y me encanta que nos hayamos podido juntar, porque me parece que es el momento para que de verdad le entremos como a esa loop de cosas que van a tener que suceder. Es como un remolino en el que tenemos que dejarnos vaciar, ¿no? En el que tenemos que dejarnos ir, y que es natural que nos dé miedo, porque hay muchas cosas que no queremos soltar, ¿no? de nuestros propios privilegios frente a nuestras profesiones, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que construir la ruptura. Me gusta mucho esto que ustedes han estado diciendo, porque creo que va para allá, e insisto, creo que sí vale la pena que nos tomemos en serio la propuesta de construir una colectiva amplia, ¿no? Lo más amplia posible, que nos permita empezar a organizarnos. Ya de hecho, alguna vez en la Veo que la página, déjame ver, ahí está. En la página alguien comentaba, justo un chico estudiante de arqueología que está entrando en los primeros semestres aquí en México, y él se preguntaba con todas estas notas que ponemos respecto a lo que pasa en México respecto a la conservación, y decía, ¿por qué los arqueólogos no se organizan para poder cuidar estas cosas, ¿no? Y él decía, ¿por qué no hay un colegio de arqueólogos en México? ¿Por qué no hay como una organización que lo haga, ¿no? Porque no hay un como tipo, el de los médicos, ¿no? El de una COFEPRIS de los médicos, como una COFEPRIS. No, el juramento de Hipocrático. Porque no hay un juramento. Bueno, en México la ley federal tendría que ser como una especie de juramento hipocrático. En realidad ahí te dice la ley federal qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero es que nadie... Nada más que hay una cosa, el tema del juramento hipocrático sí considera y se ha ido actualizando con el tiempo. O sea, no es el mismo que se escribió y que recitó Hipócrates en la Grecia antigua. Se ha ido reconfigurando porque incluso existen mesas de diálogo sobre éticas médicas. Uh-huh. Si eso se puede hacer en el cuerpo humano, ¿por qué no lo podemos hacer en el cuerpo cultural de la humanidad? Imagínate la que liamos. Totalmente de acuerdo, compañeros, sí. Yo creo que ya estamos y tenemos que estar en eso, ¿no? O sea, por ahí que me encanta la idea que este primer panel haya planteado estos principios, ¿no? Porque creo que de ahí podemos partir, y esa era la intención de que estuviéramos aquí como en el inicio del Congreso, con esta perspectiva. Y bueno, yo más bien los invitaría, si alguien quiere comentar alguna cosa más como de cierre, porque nos tenemos que conectar ya con la sesión de las 4, ya casi estamos por acabar, pero yo de entrada sí creo que tenemos que reunirnos en algún post-congreso para platicarlo con profundidad, sentar algunos principios, algunas bases sobre las que podamos empezar a trabajar al menos en estos 3, 4 puntos cardinales que nos estamos encontrando aquí, y empezar a generar una convocatoria amplia y muy concreta de lo que podemos hacer, ¿no? Así, bueno, pues contad con la PEPA para todo, porque creo que es necesario y ha llegado el momento. Estamos en el momento, en la coyuntura en la que, por alineación planetaria,
no sé por qué, pero todos los profesionales a todos los niveles estamos llegando a la misma conclusión. Así que aprovechemos la sinergia y vayamos a hecho. Contar con la Pepa para todo lo que necesitéis y que cada vez se vayan sumando más compañeros. Muy bien. Muchas gracias por ahí, Francisco, Sam, Susana. ¿Alguien quiere comentar alguna? Nada, simplemente lo mismo que mi compañera Virginia. Yo desde el norte-norte, ella desde el sur-sur, de más extremo a extremo de España. Aquí estamos deseando trabajar y deseando trabajar con todos. Pero vosotros con nosotros también, que nos hacéis mucha falta, ¿eh? Que esto ha sido bonito, pero está siendo duro, ¿eh? Muy bien, muy bien. Por ahí, ¿quién se anima? Pues bueno, Por yo cierre. pues como siempre y como todas las veces, digo, siempre muy agradecido de que pues ha sido nuestro San Pedro de todo este tema. Al final, pues mucho de todo esto no sería posible sin la participación de ARC, sin Juan y todo el equipo que conforma ARC, que pues ya, o sea, se dicen fácil 10 años, pero pues ha sido todo un largo recorrido y creo que pues está como que abriendo ese primer bracito ya con frutos que se pueden poder empezar a recuperar para, pues sí, hacer una sinergia y que pueda hacerse este cambio. Yo le reitero, como decía le decía en su momento a Juan, pues ya decídanse nada más qué canción quieren poner en la entrada triunfal, el himno de la URSS o el Belachao o el que quieran, pero ya o un popurrí es así mixeado electrónicamente para ya hacer esta toma de poder conceptual sobre el tema de la cultura del patrimonio. Sí, y creo que es eso, ¿no? Sobre todo ahorita en la colectividad está esa respuesta. Lo decía también Donna Haraway, que en la medida en que podamos entre todos armar las narrativas que requiramos o reconfigurar la manera de narrarnos, es donde podemos hacerle frente a ciertos otros malestares que están ahí y pues tratar de anteponernos a ello. Y yo creo que pues sí. Y sobre todo también esa parte, también abrirnos a estos aspectos, a estas otras ramas que nos pueden presentar esas nociones interesantes para resolver esta. Muy bien. ¿Tú qué dices, Sam? ¿Jalas o no jalas? Claro que sí, por si necesitan un traductor ahí en inglés, ¿no? Para esas cosas, por lo menos. Eso sí puedo hacer. No, sí. Sí, solo aprovecho para agradecer de nuevo a Juan y al equipo ARC de nuevo y pues felicitar y agradecer también por compartir los demás compañeros de este panel, ¿no? Pues me interesa mucho ver lo que saldrá de este encuentro y pues ahí pues seguiremos trabajando, ¿no? Con pocos recursos, pero muchas ganas, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos así justo en tiempo, somos como relojitos. Bueno, ustedes, yo notando, porque empezamos un poquitito después del tiempo, teníamos algunos temas técnicos, pero ya se estabilizaron. Yo creo que de aquí para el real, decimos aquí, vamos a empezar a generar estos espacios de discusión, de conversación, que estoy seguro que como hoy van a ser muy, muy, muy fructíferos. Entonces, pues mil gracias a ustedes. Gracias. Susana, Virginia, Sam y Francisco, mil gracias. Nos vemos en un ratito Gracias. más por ahí en el correo y así, si quieren sumarse a la otra mesa, entonces conéctense al Zoom de la otra sala, que entonces son dos distintas, entonces cerramos acá y si gustan y tienen tiempo y seguimos conversando en la otra. En el panel 2, ¿vale? Pues muchísimas gracias también a quienes nos ven y Gracias. bueno, seguimos en el congreso. Un abrazo fuerte, cuídense mucho. Adiós, bye. Bye. Hasta luego. Mucho gusto.